vamos a hablar sobre un tema muy importante, muy interesante, que tiene que ver precisamente con la salud, es decir, la importancia de las vacunas. Y es que desde el 23 de febrero y hasta mañana, 1 de marzo, la Secretaría de Salud busca aplicar más de 12 millones de vacunas en todo el país en la Semana Nacional de Salud. Veamos qué otras acciones se llevarán a cabo para cuidar la salud de los mexicanos, y después de esta nota vamos a entrar a una entrevista muy interesante con la maestra Verónica Alarcón Hernández, que ella es coordinadora de calidad en enfermería del Hospital Juárez de México. Como cada inicio de año, la Secretaría de Salud lleva a cabo la primera Semana Nacional de Salud. Desde el 23 de febrero y hasta el 1 de marzo se estarán realizando más de 37,000 acciones dedicadas a la salud de los ciudadanos. Por el bienestar de tu familia y de México, vacúnalos. Es el lema con el que esta primera Semana Nacional de Salud busca aplicar alrededor de 12 millones de vacunas gratuitas a los habitantes mexicanos en 18,000 unidades médicas y en más de 20,000 puestos de vacunación. Poliomielitis, tuberculosis, difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B, sarampión, rubiola, paperas, rotavirus y neumococo son algunas de las enfermedades que se busca erradicar a través de esta campaña. Del total de vacunas, más de 9 millones son aplicadas contra la polio en niños menores de 5 años. En nuestro país no se han tenido registro de casos de poliomielitis desde 1990. Esta enfermedad contagiosa afecta principalmente a los niños. No tiene cura, pero sí puede ser prevenible. No obstante, se recomienda que los padres de familia no dejen de llevar a sus pequeños a sus aplicaciones para prevenir y salvar vidas. Asimismo, como parte de sus acciones, se otorga protección neonatal de tétanos y difteria a mujeres embarazadas. Durante esta Semana Nacional de Salud, más de 61,000 brigadas de salud se dan a la tarea de informar a la población sobre la prevención y tratamiento de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias en los pequeños. Y bueno, precisamente hoy también toca la sección Salud para Todos, y como ya lo anunció Omar, vamos a hablar de la importancia de la vacunación en el marco de la Semana Nacional de Salud. Por eso nos acompaña en el estudio la maestra Verónica Alarcón Hernández, coordinadora de calidad de enfermería del Hospital Juárez de México. Maestra, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Interfaz. Maestra, bienvenida, gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, el gusto es nuestro. Pues maestra, la Semana Nacional de Salud ya es una tradición en nuestro país, y además pues en México se han implementado estrategias de vacunación muy importantes que han logrado, pues si no la erradicación, por lo menos sí la disminución considerable de muchas enfermedades. ¿Qué tan importante es participar en esta Semana Nacional de Salud y de qué se trata principalmente? Bueno, se trata de dar una cobertura a la mayor parte de la población, a llegar a esas poblaciones en donde no se tiene un acceso constante de atención médica, pero al momento en que se da este programa de vacunación, que dicho sea de paso es de los mejores que tenemos en el mundo, con una cartilla de vacunación donde es muy amplia hacia los padecimientos que atiende, pero ¿en qué radica la importancia? Pues radica en el hecho de que se disminuye, como bien lo dice, pero además de eso, cuando una persona está vacunada, evita que el virus esté rotando, que esté transitando hacia otras personas. Claro. Estaba leyendo justamente un artículo de la BBC de Londres donde decía que un niño de 4 años francés que no fue vacunado de forma oportuna con el sarampión llegó a Costa Rica y empezó a contagiar a un país que había estado libre de sarampión desde el 2014. Obviamente no sabemos las circunstancias, pero hay muchas personas que rehúsan o que a veces están rehusando la costumbre de las vacunas. Pues es que en realidad no debiera de ser una costumbre, o sea, claro, más bien debiera de ser una conciencia personal y colectiva. Claro. Porque además de eso, bien está ese caso, y el año pasado lo tuvimos muy ciertamente con una situación muy real en México, en donde decían, no habíamos tenido ningún caso de sarampión, y sin embargo el año pasado hubo 4 casos. Pero fue eso, en esta interconexión que tenemos con todo el mundo, en que
hoy estoy en México y en unas horas ya estoy en otro país y al regreso otra vez ya traigo algún virus porque desafortunadamente este movimiento de no querer vacunar a nuestros hijos es en cierta forma parte de la falta de información y quizá en algún momento que también nosotros como personales de la salud no estamos convenciendo o no estamos llegando a lo que impacta una vacuna. Al vacunarse no solamente estoy disminuyendo el que se presente una enfermedad, también estoy disminuyendo las consecuencias de la enfermedad. El impacto de la salud, el impacto de las enfermedades es sobre todo por las consecuencias que tiene con ello. Tiene el impacto en la persona, en el niño, pero también tiene consecuencias para con el entorno familiar, porque al momento en que se enferma el niño, también puede contagiar a las personas que están a su alrededor. Claro. Y es que hay muchos argumentos que utilizan de manera, pues, sin conocimiento a profundidad estas personas de esta corriente antivacunas, ¿no?, que han empezado a surgir en los últimos años, como por ejemplo que es mediante eso que se propagan algún tipo de control por parte de los Estados Unidos o que son precursoras de cuestiones como el autismo, etcétera, ¿no? Muchos argumentos infundados, digamos. Sin embargo, quisiera por esto que nos ayudara a contestar, maestra, después de esta breve pausa que vamos a hacer, ¿cuáles son todos los procedimientos que se tienen que cumplir para que una vacuna finalmente sea aceptada y sea propagada a nivel nacional e internacional, como lo son muchas vacunas, para que la gente entienda que pues no son ocurrencias, ¿no? O no es algo que pues que sea tomado a la ligera, sino que lleva mucho estudio y que finalmente lo que busca es, como bien nos lo dice, prevenir y erradicar enfermedades, que se ha logrado pues generar este tipo de protecciones mediante las vacunas. Si le parece bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para que nos explique un poco acerca de este tema. Una pausa y volvemos, no se lo pierdan. Bueno, estamos hablando sobre la Semana Nacional de Salud y la importancia de las vacunas. Por ello nos acompaña la maestra Verónica Alarcón Hernández. Maestra, a ver, explíquenos entonces lo básico. ¿A qué edades se tiene que comenzar a vacunar un niño, un menor de edad? ¿Cuáles son las vacunas que tienen que pues, proporcionarse? ¿A dónde pueden ir? ¿Son gratuitas? Por supuesto que son gratuitas. Platíquenos esas tres preguntas. Por supuesto que son gratuitas. Como bien lo mencionábamos hace un momento, la verdad es que México tiene el privilegio de tener vacunas de alta calidad, gratuitas, y que abarcan a los niños desde recién nacidos. Desde recién nacidos se les administra la vacuna de BCG o antituberculosis. Se empieza el esquema cada 2 meses de otras vacunas como la pentavalente, incluye en esta situación lo que es difteria, tosferina, paperas, se administran también las vacunas del sarampión. Lo decía el spot anterior, que en México ya tenemos muchos años sin casos de difteria. El sarampión es mínimo, o sea, esos fueron casos aislados los que tuvimos el año pasado. Entonces, realmente la calidad de las vacunas en México y la cobertura que se le da es realmente impresionante y debemos de estar orgullosos porque esto está sucediendo en México. Claro. Y es que probablemente lo que ha sucedido es que yo recuerdo cuando era pequeña de intensas campañas que explicaban sobre los beneficios de las vacunas y después como que siento que se volvió una costumbre, como dijo Mar, ¿no? Se generó una inercia en el que las personas vacunan normalmente a los niños, pero ya no se nos explicaba tanto o tan insistentemente por qué son importantes y cuáles pueden ser las consecuencias de no vacunarse, ¿no? ¿A dónde pueden recurrir las personas para informarse si tienen alguna duda, ¿no? Todas estas dudas que surgen en esta época y también pues para administrar las vacunas
correspondientes y necesarias, que nunca es tarde, ¿no? No, siempre, permanentemente están los centros de salud, que eso sí están siempre en todas las épocas del año, pero cuando son campañas se precisa de puestos de vacunación que están en los mercados, en las escuelas, en lugares estratégicos para poder llegar a la mayor población posible. Claro. Además es algo muy importante. Obviamente la vacunación no solo va para los jóvenes o los niños, los bebés, los recién nacidos. También es importante que los adultos tengan conciencia. Por ejemplo, está desde la gripe, la influenza, que esa se tiene que hacer cada año, una vez cada año, pero en ciertos veces ya nos explicarás. Pero también es importante que a veces para hacer algunos viajes, por ejemplo, a mí que me ha tocado poder viajar a Brasil, por temas laborales, pues te piden en Brasil y en México y en todos lados te tienes que vacunar contra la fiebre amarilla, ¿no? Por ejemplo, entonces hay otra cultura ahí que tenemos que también entender. Efectivamente, las vacunas siempre, cuando pensamos en vacunas, pensamos en los niños y sin embargo debemos de empezar a crear esta conciencia de vacunarnos los adultos, las mujeres están más sensibilizadas por el embarazo. En el embarazo es habitual que se aplique el toxoide tetánico, la rubiola, pero los hombres no. La verdad es que es una realidad, los hombres se resisten a vacunarse. Los adultos mayores son los que se tienen que también vacunar. La influenza, la vacuna antiinfluenza sí se tiene que hacer cada año, de preferencia en época otoñal, para que el cuerpo realice su proceso de generar esta inmunidad, claro, este combate hacia la influenza, aproximadamente 3 semanas, y ya estar protegido. Cuando ya llegue la época invernal, pues ya estamos protegidos ante la enfermedad. Claro. Y sí es importante no generar esta situación de, hay coincidencias, la verdad es que hay coincidencias, hay momentos en que se dice que causa daños más importantes en afecciones respiratorias. Eso es algo muy común de lo que nos dicen de la vacuna de la influenza. Si me la pongo, voy a tener un cuadro de gripa al día siguiente. Sí. Y en realidad todas llegan a causar una molestia, una reacción. Puede ser dolor en la aplicación, claro, puede ser un cuadro gripal leve, es muy común, pero no por eso quiera decir uno que todas van a causar una reacción grave. Las vacunas son algo similar como los medicamentos. No sabemos si somos alérgicos o no hasta que tomamos el medicamento. Pues lo mismo sucede con las vacunas. No sabemos si somos alérgicos o no, sin embargo, los aditamentos que tienen las vacunas son muy cuidados, son productos que llevan un largo peregrinar de investigación, de control, para que lleguen lo más inocuas posible. Claro. ¿Cuáles son, siguiendo un poco la pregunta de Omar, cuáles son esos casos que muchas veces no se sabe que uno tiene que vacunarse, que no todas las vacunas se ponen pues así, ¿no? Periódicamente, sino hay, por ejemplo, los casos cuando tienes contacto con un metal oxidado, ¿no? De tétanos, o cuando te muerde un animal que podría aportar la rabia, etcétera. ¿Cuáles son esos casos muy específicos que la gente debe tener en la mente para también aplicarse esas vacunas? Bueno, en relación a las personas mayores, los adultos, sí nos tenemos que vacunar todos contra la influenza. La vacuna del tétano sí tiene que ser por lo menos cada 10 años. En el caso de las mujeres es cada 10 años o en el próximo embarazo. En los adultos mayores está la antineumocóxica, igual que lo de la influenza. O sea, hay ahora sí que un gran variedad de vacunas que tenemos que estar muy al pendiente de cuáles serían las que nos corresponden. No solamente cuando viajemos, sino también de manera, si no tenemos un esquema completo, si no sabemos si nos la aplicaron o no la aplicaron.
el tener ya pequeños, el tener hijos en casa, si nosotros no fuimos vacunados, posiblemente nosotros seamos los que le estemos transmitiendo una infección. Pues muchas gracias por este diálogo, maestra Verónica Alarcón Hernández, quien viene del Hospital Juárez de México, y habernos hablado sobre las vacunas, un tema muy importante, y te agradecemos mucho estos consejos, estas pláticas, estas recomendaciones. Pues muchas gracias, y la verdad, un favor, quieran mucho a sus hijos y vacúnenlos. Claro. Esa es la forma, no solamente le evitan una enfermedad al niño, le evitan enfermedades a los que están rodeándolo. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Una pausa, regresamos, esto es Interfaz.